¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos nuevamente a la clase de Geografía Económica, donde daremos continuidad a la clase de los continentes. En esta ocasión hablaremos del continente de Europa. Europa es el continente más pequeño de la Tierra, después de Oceanía. Dispone de una amplia línea de costas debido a la recortada de la misma y a la gran cantidad de islas y penínsulas con las que cuenta. Se distinguen dos zonas perfectamente delimitadas. Desde el centro hacia el norte abundan las llanuras. Desde el centro hacia el sur, los sistemas montañosos. Conozcamos un poquito más. Europa es un continente del hemisferio norte. Es uno de los continentes que conforman lo que se llama el supercontinente euroasiático, o como placa tectónica conocida como Eurasia, formado por Europa y Asia unidas. Posee una gran variedad de idiomas, entre los que se pueden destacar el ruso, inglés, francés, alemán, español y portugués. Desde el punto de vista histórico, Europa es el continente que mayor ha incidido en la historia de otros países y continentes. Así fue partícipe de descubrimientos, como el descubrimiento de América y la conquista de América. Ha pasado por guerras, invasiones, revoluciones, etc. en numerosas oportunidades y hacia diferentes destinos. Además, en él habita aproximadamente 750 millones de habitantes, es decir, 76 habitantes por kilómetro cuadrado. Europa se divide en 56 estados soberanos. Sin embargo, no todos tienen reconocimiento internacional. A su vez, se puede dividir en Europa Oriental y Europa Occidental. El más grande de los países es Rusia. Y la ciudad más pequeña es la Ciudad del Vaticano, que es una nación independiente. Veamos ahora los límites de Europa. El continente europeo se limita por el norte con el océano Ártico, al oeste con el océano Atlántico, al este con el océano Asiático, al sur con el Mar Negro y el Mar Mediterráneo, y al suroeste con el Mar Caspio. La división entre los continentes de Europa y Asia no está demarcada claramente, pero se considera que estos continentes están separados por los cordones montañosos de los montes Urales y las montañas del Cáucaso, el río Ural y los mares Caspio y Negro. A lo largo y ancho de todo el continente europeo se puede ver tres tipos de relieves. Veamos lo que son las llanuras, desde los montes Urales hasta el océano Atlántico. Conjunto de macizos viejos. Son los montes escandinavos, macizo central francés, la selva negra y los montes de Bohemia. También tenemos el conjunto de montañas jóvenes, como los Alpes y los Pirineos. Como resultado de esta gran variedad de relieves y producto del tipo de clima que se encuentra en casi la totalidad del mismo, la cantidad de ríos y sus caudales es muy abundante. Veamos cómo es el clima, la flora y la fauna. Al ser un continente muy extenso, posee varios tipos de clima, aunque en su mayoría son climas templados. Esto significa que no es demasiado variable en diferentes épocas del año. Dado que Europa tiene casi toda su superficie por un clima templado, tanto la flora como la fauna
son muy abundantes, donde se encuentra cubierto en un 80% de bosques. Las especies que habitan en casi la totalidad del continente, por mencionar, están el oso pardo, la ardilla roja, el alce, el lobo, entre otros. En cuanto a las aves, existen más de 800 especies. También existen más de 100.000 especies de invertebrados y 75 especies de anfibios. Conozcamos su cultura. En cuanto a su cultura, se destaca la gastronomía, que cuenta con gran prestigio y reconocimiento mundial. Sin embargo, el aporte cultural que ha hecho este continente a lo largo de la historia ha marcado los ejes y la historia de otros países. En otras palabras, se puede decir que Europa es la cuna de la cultura occidental. La economía política. La economía de Europa presenta distintas características dependiendo de los países. No obstante, muchos de los países de Europa pertenecen al primer mundo. Entre ellos se encuentran Alemania, Inglaterra, Francia, entre otros. Se podría decir que la mayoría de los países de Europa occidental pertenecen al primer mundo. Como producto de una economía relativamente estable de dicho continente, existe un elevado caudal de inmigrantes que llegan de diferentes partes del mundo con la esperanza de poder habitar dicho lugar. Imagino que ustedes en algún momento tendrán el sueño de poder ir a conocer Europa, Francia, España, Inglaterra, por tratar de conocer un poco. Pero no es lejos ese sueño de alcanzar. Las principales actividades de Europa son la agricultura, ganadería, pesca, minería, turismo y explotación forestal. Hablemos de la demografía. Este continente se caracteriza por poseer un control de natalidad elevado, es decir, que existe un reducido número de nacimientos en relación a la cantidad de habitantes y de fallecimientos que hay. En otras palabras, la población media es adulta o anciana, teniendo un elevado índice de vida al nacer que alcanza en promedio los 75 y 80 años. Se pueden dar cuenta o han visto en reportajes, en Europa la mayor parte de gente son gente muy grande, por la misma cantidad de habitantes. Ustedes han hablado o han oído de la Unión Europea o la UE. Es una entidad geopolítica formada en 1993 por sus países fundadores: Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y Alemania Occidental, cuyo objetivo era lograr la interacción económica a través de un mercado común, sin fronteras interiores, de libre competencia, seguro y justo. La Unión Europea nació en el anhelo de acabar con los frecuentes conflictos entre vecinos que habían culminado en la Segunda Guerra Mundial. En los años 50, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero es el primer paso de una unión económica y política de los países europeos para lograr una paz duradera. En la actualidad, la Unión Europea se amplió alcanzando diversos asuntos como política, medio ambiente, salud, relaciones exteriores. Está integrada por 28 países europeos que se unieron para promover la paz y el bienestar de sus pueblos. Ok, jóvenes, hasta acá un resumen de lo que es el continente europeo. Les recuerdo de agarrar su libro, leerlo, hacer su síntesis y por favor,
Dejen sus comentarios de que vieron el video y aporten qué puedo darles yo más para que esta clase virtual sea de su agrado y que tengan y amplíen más sus conocimientos. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.